Tecnología del fuego 2. Los objetivos es que el alumno sepa qué es el comburente, reconozca los tipos de combustiones y distinga las distintas fases de un incendio. Definiciones útiles. ¿Qué es un comburente? Es una sustancia que logra la combustión o en su defecto contribuye a su aceleración. El comburente oxida el combustible en cuestión para finalmente ser reducido por completo. Combustible. Es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. Supone la liberación de una energía de su forma potencial a una forma utilizable, sea directamente o energía mecánica, dejando como residuo calor, dióxido de carbono y algún que otro compuesto químico. Calor. Energía que se manifiesta por aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Reacción en cadena. Proceso que permite la continuidad y propagación del incendio, desprendiendo calor que es transmitido al combustible, realimentándolo y continuando la combustión, siempre que se mantenga el aporte de combustible y comburente. Combustión. Proceso que permite la continuidad y propagación del incendio desprendiendo calor que es transmitido al combustible, realimentándolo y continuando la combustión siempre que se mantenga el aporte de combustible y comburente. Comburente. Habíamos establecido también cuando vimos el triángulo del fuego que el oxígeno era necesario en casi todas las relaciones, y digo casi todas porque existen ciertos metales como el silicio o el aluminio que pueden quemar en una atmósfera de nitrógeno, así también el polvo de magnesio que puede arder en una atmósfera de anhídrido carbónico. Acá observamos el tetraedro del fuego, donde tenemos por un lado el comburente, otro lado es el combustible, otro lado es la energía de activación, mayor conocido como calor, y por otro lado nos queda lo que es la reacción en cadena. Procesos de combustión. El inicio de una combustión requiere la conversión del combustible a su estado gaseoso por calentamiento. El combustible puede encontrarse en cualquiera de los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Los gases combustibles son productos de los combustibles sólidos por pirólisis. Esta es definida como la descomposición química de una sustancia por intermedio de la acción del calor. Pirólisis, donde piro es calor o fuego y lisis rompimiento. Entonces podemos decir que la pirólisis es la descomposición o rompimiento de enlaces o de compuestos por medio del calor con ayuda de compuestos químicos y sin o con ausencia de oxígeno. La descomposición se produce gracias a una serie de reacciones complejas basadas en la transferencia de masa y calor. La pirólisis es un paso previo para la combustión y la gasificación. Este proceso comienza alrededor de los 250 grados Celsius, llegando a completarse a los 500 grados Celsius. Tipos de combustión. Combustión lenta, también llamada oxidación, es la combinación del combustible con un cuerpo cualquiera de la naturaleza. Esta combinación es exotérmica, o sea que genera calor aunque no sea perceptible al tacto. Combustión viva es cuando la oxidación desprende luz y calor. Se la conoce comúnmente como la llama de un fuego. Tipos de combustión. Combustión violenta o explosión. La combustión violenta se produce cuando el combustible está íntimamente ligado en todo o en gran parte de su volumen con el oxígeno, y al tomar la temperatura de ignición, la propagación en la masa de la mezcla es tan rápida que se desprende en forma violenta en todo su radio un gran volumen de aire, el que según su velocidad y cantidad tiene la propiedad de arrasar objetos circundantes en todas las direcciones. Detonación.
Es una combustión mucho más violenta que la explosión. La misma se produce en combustibles explosivos, y estos son llamados así porque en su forma molecular contienen el oxígeno necesario para combustionarse íntegramente y son activados por una fuente calórica en un instante determinado para uno de ellos, desprendiendo así el oxígeno contenido. Autocombustión. Se denomina de esta manera a un tipo de combustión que se manifiesta en unos pocos combustibles y que poseen la característica de tener el oxígeno necesario para combustionarse dentro de su estructura molecular. O sea, una vez iniciada la combustión, no necesitan del comburente, que mayormente es el oxígeno, para oxidarse. Combustión completa. Es la reacción en la cual los elementos que componen el combustible se oxidan completamente. Combustión incompleta. Los productos que se queman no reaccionan por completo, a lo que la producción entre el combustible y el oxígeno no están en proporción. Fases de una combustión. Fase incipiente o inicial. En la primera fase, el oxígeno contenido en el aire no ha sido reducido en forma significante y el fuego produce vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, quizá una pequeña cantidad de dióxido de azufre y otros gases. Se genera algo de calor que irá aumentando a medida que el fuego progrese. Fase de combustión libre o libre combustión. En la segunda fase de combustión involucra las actividades de libre combustión del fuego. Durante esta fase, el aire, que es rico en oxígeno, es lanzado hacia las llamas a medida que la convección lleva el calor a las regiones más altas de las áreas confinadas. Las temperaturas en las regiones superiores pueden exceder los 700 grados Celsius. A medida que el fuego progresa, la subsecuente etapa de esta fase continúa consumiendo el oxígeno libre hasta que se alcanza el punto en el que el oxígeno resulta insuficiente para reaccionar con el combustible. El fuego es entonces reducido a la fase latente y requiere el suministro de oxígeno para encenderse rápidamente o explotar. Fase latente. En la tercera fase, las llamas pueden dejar de existir si el área confinada es cerrada suficientemente. A partir de ese momento, la combustión es reducida a brasas incandescentes. El local se llena completamente con humo denso y gases combustibles, a tal grado que existe bastante presión como para forzarlos a salir a través de pequeñas aberturas del edificio. El fuego continuará latente y el local se terminará de llenar de humo denso y gases de la combustión por encima de los 538 grados. Estos gases combustibles que se encuentran en el área serán añadidos a aquellos producidos por el fuego y posteriormente incrementarán el peligro para los bomberos y creará la posibilidad de una explosión por flujo reverso cuando se le ingrese el comburente.